Sean todos muy bienvenidos en este hermoso día del Señor. Que el Señor les bendiga grande y ricamente. Quiero decirles que en esta hora tenemos un estudio preparado muy importante para cada uno de ustedes y también para el beneficio de este servidor quien les habla, por supuesto, porque a pesar de que el Señor me da la oportunidad, el privilegio, diría yo, de presentar estos estudios, también, al igual que ustedes, yo me gozo de ver las maravillas de la palabra de Dios. Así que le doy gracias a Dios también por darnos el bendito privilegio de poder estudiar en esta hora estas lecciones que hemos ya estado estudiando durante ya varias semanas. Como ustedes saben, el título de esta serie, como aparece allí en vuestra pantalla, es el mensaje del tercer ángel y el libro de Apocalipsis. El tema de esta hora es un tema muy, pero muy importante, así que les exhorto a cada uno de ustedes, si desea apuntar cada uno de estos textos bíblicos, siéntanse libre de hacerlo. Yo sé que ustedes tienen sus libretas, muchos de ustedes las traen para así tomar apuntes, recordándoles siempre de que estos mensajes están siendo grabados a través del video simultáneamente para beneficio de otras personas que quizás no están aquí en esta hora y ustedes quieran compartir estos mensajes con alguna otra persona que usted conozca, algún familiar, algún vecino, algún compañero de trabajo, etcétera. Bien, lo puede hacer libremente, solamente tiene que acercarse a este servidor o al hermano Flavio que está allí en la parte de atrás. Solamente le dice: me gustaría tener una copia de este estudio en particular o de los otros estudios que hemos tenido. Bien, el estudio de esta hora es un estudio muy importante, como se los dije anteriormente, y lleva como título Estados Unidos, ¿en qué? En profecía bíblica. Yo sé que muchos de ustedes tal vez han tenido la oportunidad de estudiar este tema que aparece allí en la pantalla. Yo sé que tal vez ustedes ya lo han escuchado a través de otros medios, tal vez a través de otros presentadores, a través de otros obreros bíblicos tal vez, pero ya que estamos estudiando todos estos temas del libro de Apocalipsis, pues es necesario que nosotros toquemos este tema. Ajá, la lección, tenga la bondad, puede pasar, hermano Flavio, ahí. Ok, gracias. Bien, vamos a esperar unos segundos mientras el hermano Flavio pasa ahí la lección, para que así todos podamos concentrarnos directamente en este estudio tan, pero tan importante. Bien, quiero leerles el versículo de introducción que aparece allí en vuestras lecciones. Se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 13 y el versículo 11, un versículo muy conocido por cada uno de nosotros porque lo hemos leído muchas veces. Hermano Flavio, mejor apagamos esta luz porque creo que está haciendo mucho brillo ahí a la pantalla, para que así los hermanos, gracias. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como ¿qué? Como dragón. Muy importante ese versículo, nosotros lo hemos leído muchas veces, es el texto que vamos a usar a manera de introducción en este estudio. Está hablando allí el profeta Juan, que tuvo la oportunidad de que el Señor le mostrara esta visión allí en Patmos. Dice claramente: después vi que, ¿qué dice ahí, hermanos? Otra bestia. No dice que vio la misma que vio en el versículo 1. ¿Se acuerda que ya de esa bestia ya estudiamos en las semanas anteriores? La primera bestia que subía, ¿de dónde subía la primera bestia? ¿De dónde subía? Del mar, ¿verdad? Bien, vamos a ver ciertas características de esta segunda bestia que ve Juan allí en Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 11. Noten lo que dice ahí: después vi otra bestia. Nunca se nos olvide eso. Bien, ahí ustedes pueden ver, ahí en sus pantallas, más o menos un dibujo para así nosotros podamos ilustrarlo
esa bestia que ve Juan allí. Si ustedes notan el versículo que acabamos de leer, dice que vi otra bestia. Bien, Daniel capítulo 7, versículo 17, nos dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Entonces, ¿qué representa una bestia en profecía bíblica? Ya eso lo hemos estudiado. Representa a reyes o reinos, ¿verdad? Así que cuando Juan ve esa otra bestia que subía de la tierra, se está refiriendo a un ¿qué? A un reino. Se está refiriendo a un país. Bien. Apocalipsis 13:11 dice, subía, ¿de dónde subía esa bestia? De la tierra. Nunca se nos olvide eso, por favor. Mantengámoslo bien presente. Esa bestia subía, ¿de dónde subía? De la tierra. Bien. La palabra en griego para subía, porque dice que esa bestia subía de la tierra, es anabaino. Y anabaino significa, óigalo bien, si ustedes quieren copiar esa definición que da el diccionario griego para la palabra subía, porque dice que Juan dice, vi otra bestia que subía de la tierra. Ese anabaino quiere decir subir, levantarse, ascender, brotar o crecer. De acuerdo a la concordancia Strong's, el número 305, la página 6. Acuérdense de esta definición porque la vamos a tocar casi al final de este estudio, nuevamente. Así que por eso les digo, apúntenla, porque después se les va a olvidar la definición que da el diccionario en griego, obviamente el Nuevo Testamento escrito en griego, para la palabra subía. Bien, la palabra en griego para tierra, porque dice que subía, ¿de dónde subía esa bestia, hermanos? De la tierra. La palabra en griego para tierra es gai, ahí está, que significa suelo, una región, país, territorio o tierra. De acuerdo a la concordancia Strong's, el número 1093, la página 19. Así que es claro, ya la Biblia nos está prácticamente dando las pautas para nosotros saber de qué está hablando Juan capítulo 13, o sea, Apocalipsis a través de Juan, capítulo 13, versículo 11. Vi una bestia que subía de la tierra. Ya vimos que la bestia significa un poder o un reino. Y vemos que la palabra subía quiere decir que se estaba levantando o estaba ¿qué? Ascendiendo o creciendo, como una plantita cuando usted siembra una semilla, ¿verdad? Y usted ve que esa semilla empieza a brotar y empieza a salir esa hojita y esa plantita empieza a crecer. Asimismo, esa es la definición que le da la Biblia a esa bestia que subía y dice de la tierra, o sea, en un territorio o en un país. Muy interesante, preste mucha atención, por favor. La bestia de Apocalipsis 13:11 sube de la tierra, lo acabamos de leer, mientras que las bestias de Daniel capítulo 7 y la bestia de Apocalipsis 13:1 suben ¿de dónde? Del mar. Estamos claros en eso, ¿verdad? Usted lo puede leer en sus respectivas Biblias. La palabra mar denota ¿qué? Agua. ¿Y qué representan las aguas en profecía bíblica? Bien, ahí ustedes ven esas 4 bestias de Daniel capítulo 7 que ya nosotros las hemos estudiado en temas anteriores. Y ahí todas esas 4 bestias salen ¿de dónde? ¿O suben de dónde? Del mar, en medio de las aguas prácticamente. Bien, ahí ven ustedes la bestia Apocalipsis 13:1, que nosotros ya la hemos identificado. Una bestia semejante a un leopardo con 7 cabezas y 10 cuernos, que nosotros sabemos que representa el poder político Roma papal, ¿verdad? Que recibe esa herida de muerte, ya eso lo hemos estudiado. Y vemos también que esa bestia también subía, ¿de dónde? Del mar. Pero muy interesante, la bestia que nosotros vamos a hablar en esta mañana no sube del mar. ¿Sube de dónde? De la tierra. ¿Por qué la Biblia dice que sube de la tierra? Eso es lo que vamos a tratar de entender en esta hora. Bien, Apocalipsis 17:15 dice, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son ¿qué? Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Hacemos una pausa ahí, un paréntesis.
Las bestias de Daniel capítulo 7, la bestia de Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, salen del mar o salen de una área densamente poblada. Y ya nosotros sabemos a qué representan esas bestias, ¿verdad? Ya eso lo hemos estudiado. Pero la bestia de Apocalipsis 13, versículo 11, no sale de una área densamente poblada, sale de la tierra. ¿Y qué representa eso? Eso lo vamos a ir viendo a manera que vamos desarrollando este tema. Pregunta que sale a colación ahí en sus pantallas. ¿Qué representan los cuernos de una bestia? Porque recuerden, la bestia que ve Juan en el versículo 11 dice que tenía ¿cuántos cuernos? 2 cuernos. Bien. Apocalipsis 13:11 dice, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Muy importante. ¿Qué representan los cuernos en profecía bíblica? Nosotros sabemos que los cuernos representan también poderes políticos aquí en esta tierra, pero también la Biblia le da otra definición a esos cuernos. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en el libro de Amós, el capítulo 6, versículo 13. Lo puse de acuerdo como está escrito en el original, porque muchas de nuestras versiones no lee así. Dice, vosotros que os alegráis en nada, que decís, ¿no hemos adquirido cuerno con nuestra fuerza? Entonces, ¿qué representa también el cuerno? ¿Símbolo de qué? De fuerza, de poder, de una nación. Muy importante. Vamos a ver qué nos dice el libro de Habacuc. Habacuc, capítulo 3, versículo 4, nos dice, y el resplandor fue como la luz. Cuernos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido, ¿qué cosa? Su poder. Muy importante eso. Así que los cuernos también representan ¿qué, hermanos? Representan poder de ciertas naciones representadas en profecía bíblica. Esa bestia que ve Juan subiendo de la tierra tenía 2 cuernos, dice, semejantes a un cordero, pero hablaba como dragón. Otra pregunta que sale a colación: ¿en qué año se predijo que el papado perdería su poder? Ya eso nosotros lo estudiamos, pero esto es una manera de repaso para sentar una base sólida para el estudio o el resto del estudio de esta hora. ¿En qué año el papado recibió esa herida de muerte? Ya ustedes lo saben, ¿verdad? Pero vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Daniel capítulo 7, versículo 25, hablando del cuerno pequeño, del que nosotros sabemos que representa al poder papal, dice, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, o sea, 3 tiempos y medio. Nosotros sabemos en profecía bíblica que esos 3 tiempos y medio representan a 1260 días o 1260 años literales, que ese fue el periodo más largo de la historia que el poder papal dominó las conciencias, vamos a decirlo así, de aquellos que decían ser cristianos allí en territorio europeo. El poder papal, ese cuerno pequeño, reinó con brazo de hierro allí desde el año 538 al año 1798, equivalente a 1260 años, o sea, 3 tiempos y medio. Nosotros sabemos que este poder, representado por el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7 y representado por la bestia semejante a un leopardo con 7 cabezas y 10 cuernos de Apocalipsis 13:1, es el mismo poder, Roma papal, que persiguió a la iglesia de los santos, al pueblo de Dios, por por un periodo de 1260 años. Bien, que en la historia, que eso está todo en todos los libros de historia, eso no es algo inventado por este servidor, en la historia se le conoce como la edad oscura o la edad media, ¿verdad? Apocalipsis 13:10 decía lo siguiente, o dice lo siguiente: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. ¿Qué sucedió allí?
El Papa ciudadano de 82 años de edad, el Papa Pío VI, nacido bajo el nombre de Gianangelo Braschi, se le ordenó que saliera de Roma bajo el arresto armado por el gobierno francés. ¿Qué día? El 20 de febrero de 1798, es una fecha histórica, nunca se nos puede olvidar esa fecha. Ese fue el día que el Papa Pío VI fue llevado preso y murió en el exilio allí en Francia de manos del poder ateo la Francia atea, Napoleón Bonaparte, de acuerdo al libro The Decline and Fall of the Roman Church de Malachi Martin, la página 228, que ya nosotros citamos ese libro muchas veces en temas anteriores. Ahí ustedes pueden ver la gráfica cuando Francia atea llega allí a Roma y se lleva preso a Pío VI, y Francia es el instrumento que se encarga de propararle una herida de muerte al poder papal. Bien, la bestia de Apocalipsis 13:11 sube de la tierra, mientras que las bestias de Daniel capítulo 7 y la bestia de Apocalipsis 13:1 suben del mar. La palabra mar, que denota agua, representa, ya nosotros sabemos, representan aguas. Bien, o gente, naciones, pueblos y lenguas. Apocalipsis 13:5 dice, y se le dio autoridad para actuar, ¿cuánto tiempo? 42 meses, o sea, 1260 días o 1260 años proféticos. El poder papal gobernó en este mundo y en 1798 recibe esa herida de muerte. Bien, ¿cómo preservó Dios a la mujer, o sea, a la iglesia, durante todo ese periodo de persecución papal? Bien, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Apocalipsis 12:14 dice, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente. ¿A dónde, hermanos? Al desierto. Nunca se nos olvide esa palabrita, porque la vamos a ver qué significa también. Noten que la Biblia está hablando en profecía bíblica. La mujer representa ¿a quién en profecía bíblica? A la iglesia, al pueblo de Dios. Y dice que se le dieron las dos alas de la gran águila. Nosotros sabemos lo que representan esas dos alas, son símbolos también. Y dice que para que volase delante de la serpiente. ¿Quién es la serpiente? Satanás, el gran dragón rojo, ¿verdad? Apocalipsis 12, que también se llama la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Bien, y dice que voló delante de la serpiente. ¿A dónde la llevó Dios a esa mujer? Al desierto. Bien, la palabra en griego para desierto, otra palabra que deberían de apuntar, es hermos. Y hermos significa desierto, desolado, solitario, de acuerdo a la concordancia Strong's, el número 2048, la página 36. Así que esta bestia, o esta mujer diría, tuvo refugio en un lugar que desolado o desierto. Dios permitió de que esta iglesia, que estaba siendo perseguida por el gran dragón, pudiera encontrar un lugar desierto, desolado y solitario en esta tierra para obtener o alcanzar refugio por causa de esa gran persecución del gran dragón rojo. Éxodo 19:4 nos dice lo que representa esas alas. Dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas. ¿Qué representan las alas de águila entonces en profecía bíblica? Representan ¿qué cosa? El poder de Dios manifestado en beneficio de su pueblo. Solamente Dios pudo sacar al pueblo de Israel de Egipto. Solamente el poder de Jehová. Nadie más podía sacar a Israel de la cautividad de Egipto. Recuerden que en ese entonces Egipto era un imperio mundial. Nadie podía derrotar a Egipto y tratar de sacar al pueblo de Israel bajo
el poder de las armas. Tenía que haber venido un poder sobrenatural, un poder superior a Faraón y a todos los reyes en Egipto para poder sacar a Israel de la cautividad de este gran poder egipcio. Así que Dios se manifestó ahí grandemente. Dios se manifestó grandemente en proteger a esa iglesia que estaba siendo perseguida por el gran dragón bermejo. Noten lo que dice Apocalipsis 12:15, dice, y la serpiente, que en este caso es Satanás, arrojó de su boca, en primera instancia por supuesto, tras la mujer, la iglesia, agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Ahí vemos el gran dragón rojo, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, persiguiendo a la mujer o a la iglesia. Bien, Apocalipsis 12:16 que nos dice, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. ¿Quién fue el que ayudó a la mujer? La tierra. La tierra, dice ahí, que contuvo la persecución, ese río caudaloso que venía en contra de esa iglesia, en contra de esa mujer. Y ya vimos que la palabra tierra, que es Gai, significa suelo, una región, país, territorio o tierra. O sea que un país en esta tierra el Señor levantó para ayudar a la mujer que estaba siendo perseguida por el gran dragón bermejo, o sea, a la iglesia de Dios en aquel entonces. Vamos a ver quién era ese país, quién fue ese país que ayudó a esta mujer. Bien, ¿en qué época de la historia de este mundo coloca la profecía el nacimiento de esta potencia, de este país, que abrió su boca y contuvo el río que había lanzado el dragón contra esa mujer? Cuando la iglesia, o sea la mujer, se vio perseguida por el gran dragón bermejo y trató de inundar la verdad como un río, la tierra vino en rescate de la mujer. El continente europeo estaba poblado, por lo tanto la expresión subía significa que la potencia a la cual se aplica esta profecía era recién organizada y asumía entonces influencia e inminencia en la tierra. Muy importante, mantengan eso en mente, por favor. ¿Puede alguno dudar cuál era la nación que subía en 1798 cuando el papado recibió la herida de muerte? Es una pregunta para que meditemos en ella. Recuerden siempre esa fecha histórica. El papado recibe esa herida de muerte en 1798. ¿Cuál era la nación que subía? Ya vimos la palabra subía, significa ¿qué? Crecer, nacer, subir. ¿Cuál era esa nación, ese país, esa tierra que estaba naciendo en aquel entonces al mismo tiempo que el papado estaba recibiendo su herida de muerte? Bien, en esta hora, para nosotros poder entender esta pregunta que acabamos de hacer, tenemos que citar un libro de historia. Hay muchos libros de historia, déjeme decirle, hay cientos de libros de historia que hablan de la historia antigua, de la historia de la civilización media o de la civilización moderna. Obviamente este servidor quiso citar este libro que aparece allí en vuestra pantalla. Es un gran libro, yo lo tengo, así que si ustedes gustan ver este libro, yo con mucho gusto se los puedo mostrar. Así que es las citas que vamos a leer sacadas de este libro son benignas, o sea, pueden ser aceptadas. El título de este libro es The Leading Facts of American History, o sea, los hechos principales de la historia americana, por D.H. Montgomery. Y nosotros vamos a citar varias citas de este maravilloso libro para que podamos entender la pregunta que acabamos de hacer al principio. ¿Cuál era la nación que estaba subiendo
o que se levantaba después o para los años 1798. Bien. Colonias permanentes de ingleses y franceses en el año 1602. Prestemos mucha atención, por favor. Dice, el siglo XVI se abrió con nuevos y exitosos esfuerzos de parte de ingleses como de franceses para establecer colonias en este continente. O sea, en el siglo XVI, estamos hablando hace muchos años atrás, ya el sueño de los ingleses y franceses era abrirse paso en una nueva tierra. ¿Con qué propósito? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Noten cómo termina la declaración. En 1602, Gosnold, navegante inglés, zarpó para Virginia, de acuerdo a la página 51 de este libro que acabamos de citar. Bien, Inglaterra necesita de América. El rey concede un derecho a colonizar Virginia. ¿En qué año, mis hermanos? En 1607. Bien. La población de Inglaterra era pequeña y desempleada. Los hombres volvieron sus ojos ¿a dónde? A América. Un predicador declaró, en ese entonces estamos hablando, de acuerdo a este libro de historia que acabamos de citar, noten lo que dijo ese predicador. Virginia era la puerta que Dios había abierto ¿a quién? A Inglaterra. Qué interesante, eso está en la página 52 de este libro. O sea, este predicador, no sé si él conocía la profecía de Apocalipsis 13, versículo 11, él dijo en ese entonces que Dios había abierto una puerta en Virginia para que Inglaterra llegase a América. Bien, reglas de los primeros colonos en 1607. Vamos a ver cuáles eran las reglas de esos primeros colonos que llegaron a tierra de América. Bien, la iglesia de Inglaterra, a saber, la iglesia episcopal, debía establecerse en las colonias. ¿Oyeron eso? Número 2, por los primeros 5 años no se le debía dar a nadie ninguna tierra. Número 3, los colonos debían explorar todos los ríos para ver si podían encontrar un camino más corto a las Indias y al Mar del Sur, de acuerdo a la página 52 y 53 de este libro. Bien, Massachusetts, la colonia de Plymouth en el año 1620. Vamos a ir un poquito más en la historia. Llegamos al año 1620. ¿Qué ocurrió allí? Cuando los ingleses comenzaron a establecerse en América en 1607, ningún país en Europa tenía la entera libertad de adoración. ¿Escucharon eso, hermanos? Ningún país en Europa, ninguno, tenía la entera libertad de adoración. ¿Por qué? Les hago esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿quién estaba reinando en 1607 todavía en Europa? El cuerno pequeño, el poder papal. Bien, noten cómo sigue diciendo. En Inglaterra, la ley requería que cada uno asistiera a la iglesia episcopal establecida por el gobierno. Aún más, todas las personas debían de pagar impuestos para sostener a la iglesia, de acuerdo a la página 76 y 77 del libro que acabamos de citar. Los puritanos en el año 1624 se establecen en Boston. ¿Quiénes eran los puritanos? ¿Han oído ustedes hablar de ese grupo? ¿Ah? Vamos a ver quiénes eran los puritanos, porque a veces cuando oímos los puritanos, lo primero que se nos viene a la mente es el Día de Acción de Gracias. Bien, ahí está los puritanos cuando llegan a América, ¿verdad? Era un grupo de cristianos, obviamente, eran protestantes, llegaron allí a América en esa embarcación que ustedes ven ahí en el trasfondo, le dieron gracias a Dios porque llegaron a territorio de América, y esos puritanos que hoy los relacionan, ¿verdad?, con el famoso Día de Acción de Gracias. Vamos a ver quién eran los puritanos. En Inglaterra había un fuerte partido que se llamaban a sí mismos los puritanos.
porque ellos insistían en purificar, según decían, a la Iglesia Nacional de algunas de sus ceremonias y métodos a los cuales ellos se oponían. ¿Por qué eran llamados los puritanos entonces? Porque querían purificar ¿a quién? A la iglesia establecida en ese entonces, porque se oponían a muchas de sus doctrinas y de sus enseñanzas. Sigue diciendo, este partido también estaba opuesto al rey, o sea, opuesto al gobierno también, quien intentaba gobernar el país en muchos aspectos, contrarios a ¿qué? A la ley, y en directa violación de la voluntad expresa de la mayoría del pueblo. Muchos de los puritanos dejaron su tierra nativa y buscaron refugio ¿en dónde? En Nueva Inglaterra, donde fundaron la ciudad de Boston en el año 1630, de acuerdo a la página 63 y 64 del libro que estamos citando. Interesante, ¿verdad? Ok. Ahí ustedes pueden ver esa Biblia, que se llama la Biblia de Génova, de 1560, que era la Biblia que usaban los puritanos. Interesante, yo quisiera tener una copia de esa Biblia. Usted, pastor, ¿verdad? Quisiera también tener una copia de esa Biblia, ¿verdad? Una Biblia que se encuentra obviamente en un museo, quizás no está al alcance de nosotros, pero es una Biblia original, escrita por los puritanos de 1560. Muy importante. Inmigración de aquellos que buscaron libertad religiosa, óigalo bien. No pudiendo obtener la libertad que ellos deseaban en Inglaterra, muchos emigrantes representando a los puritanos llegaron a América. Aquí pensaban ellos podrían estar aptos para adorar a Dios sin molestias, de acuerdo a los dictados de ¿qué? De sus conciencias, de acuerdo a la página 77 de este libro. ¿Por qué muchos puritanos llegaron entonces a Norteamérica o América en ese entonces? ¿Qué buscaban ellos? Libertad de ¿qué? De adoración a Dios. Porque estaban siendo ¿qué? Perseguidos en Europa. ¿Por qué poder? Por el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7. El gran dragón rojo dice que lanzó una persecución como un gran río. ¿Contra quién? Contra la mujer. Pero la tierra dice que abrió su boca y ayudó a la mujer. Interesante. Noten cómo sigue diciendo este libro de historia. El 16 de septiembre de 1620, la embarcación Mayflower, o sea, Flor de Mayo, zarpó de Plymouth, Inglaterra, llevando a la segunda colonia inglesa que haría un hogar permanente en el Nuevo Mundo. Página 79 de este libro. ¿En qué año llegó la embarcación, o en qué año zarpó, diríamos, la embarcación de la Mayflower o el Flor de Mayo? El 16 de septiembre del año 1620. Los famosos peregrinos que también llegaron a playas de América. Bien, ahí ustedes pueden ver la imagen cuando este grupo de hombres y mujeres y niños, tal vez, cristianos protestantes, que sabían de que allí en Europa no podían adorar de acuerdo a los dictados de su conciencia, de acuerdo a lo que está estipulado en la palabra de Dios, por causa de un poder que se había levantado y que estaba persiguiendo a aquellos que no se identificaban con la iglesia establecida en ese entonces. Estos hombres y mujeres tuvieron que abandonar sus países de origen, sus patrias de diferentes nacionalidades, y llegar a ese país que en aquel entonces era un país no conocido y no habitado. Bien, en 1628, John Endicott de Dorchester, Inglaterra, asintió en plantar una colonia en la costa de Massachusetts. La nueva colonia recibió el nombre significativo bíblico. ¿Cómo se llamaba esa primera colonia? Shalom o paz. ¿Por qué? Porque allí los puritanos pensaban en encontrar paz de la persecución. Nunca se le olvide eso, por favor, de acuerdo a las páginas 82 y 83, y estamos leyendo un libro de historia, estamos citando un libro de historia
que no es un libro de religión, es un libro de historia de los Estados Unidos de Norteamérica. Y dice allí que esos hombres y mujeres llegaron a Norteamérica huyendo ¿de qué cosa? De la persecución. Querían encontrar paz para poder adorar a Dios de acuerdo a como lo dice su palabra. Bien, ahí está John Endicott, que fundó esa colonia allí, que la llamó Shalom, ¿verdad? O paz. Un pionero en ese entonces de ese grupo de puritanos. Los peregrinos quisieron huir de las persecuciones en Holanda, Inglaterra y en Europa. Zarparon al Nuevo Mundo. Allí se establecieron y, aunque algunos murieron, lograron establecer lo que deseaban. ¿Qué deseaban estos hombres y mujeres? Una iglesia sin papa y un estado sin rey. Qué interesante. Pronto se le unieron otros grupos como los puritanos y los cuáqueros, y se fue gestando una gran nación, los Estados Unidos de Norteamérica. Así se cumplieron las palabras del profeta de acuerdo a Apocalipsis 12:16. Pero la tierra ayudó ¿a quién? A la mujer. Qué interesante. ¿Cuál será esa tierra entonces que ayudó a la mujer? Bien, sigamos, no contestemos esa pregunta todavía. Estado General de América en el año 1763. El crecimiento de las colonias desde los primeros establecimientos en los años 1607 y 1620 había sido lento, pero ¿qué? Pero estable. Óigalo bien, prestemos mucha atención a esa declaración de la historia. Por siglo y medio, las colonias habían estado haciendo raíces, obteniendo ese control firme tan necesario para el que dice ahí, mis hermanos, el crecimiento futuro de una nación libre y poderosa. ¿Están escuchando ustedes eso? Lo que este libro de historia nos está diciendo. La Biblia está corroborando prácticamente, diría este libro de historia, corroborando lo que ya la palabra de Dios decía. Dice ahí ese autor de historia que este país estaba echando, ¿qué? Raíces, como una planta, un árbol. Y dice que poco a poco se iba creciendo firme, y dice, era un crecimiento firme. ¿Y qué significa la palabra crecer? ¿Se acuerdan la palabra en griego? Que le dije que lo apuntaran. La palabra anabaino. Subir, levantarse, ascender, brotar o qué, o crecer. Esa bestia que dice, subía, crecía de la tierra, mis hermanos. Y dice ahí que esa nación marcó el crecimiento futuro de una nación libre y poderosa. En 1763, la población, oiga lo que dice este libro de historia, preste mucha atención. La población completa probablemente no excedía ni a la mitad de la ciudad de Nueva York hoy. ¿Oyeron eso? La población de Estados Unidos en 1763, estamos hablando por supuesto, no excedía ni siquiera la mitad de la población de lo que hoy es Nueva York. Note cómo sigue diciendo, de estos, el 6% de esos habitantes de en ese entonces, por supuesto, el 6% eran esclavos negros. Esta población estaba casi toda en el este de los Apalaches. Al oeste de esas montañas, oiga lo que dice ahí, el país era realmente, ¿qué cosa dice, hermanos, ahí? Un desierto desolado. ¿Se acuerdan del texto bíblico que leímos? Que la mujer fue llevada ¿a dónde? Al desierto. La mayoría de las colonias, especialmente en Virginia y Nueva Inglaterra, eran ingleses o de descendencia inglesa. Le seguían en número los alemanes en Pensilvania y los holandeses en Nueva York, de acuerdo a la página 142 y 143 de este libro. Qué maravilloso, la historia
corroborando lo que ya el profeta había dicho en el libro de Apocalipsis. Ese desierto que dice ahí era esa tierra deshabitada que le estaba abriendo las puertas al pueblo de Dios que huía ¿de dónde? De la persecución en Europa por causa del poder papal, o sea, del gran dragón rojo de Apocalipsis 12. Mis hermanos, esa nueva tierra que se levantaba, que crecía como una planta, era nada menos y nada más que los Estados Unidos de Norteamérica. Pero vamos a seguir estudiando un poco más. Apocalipsis 12:14 dice: y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente. ¿A dónde? Al desierto, esa tierra desolada, como dice allí el autor de Historia. Apocalipsis 13:11, allí mismo dice: subía de la tierra. Lenguaje, religión, rango social de las colonias. Vamos a ver qué nos sigue diciendo este autor. Casi todos los colonos, óigalo bien, hablaban inglés. Y casi todos eran ¿qué? Casi todos eran protestantes. Casi todos habían brotado de la misma clase social en la madre patria. ¿Qué dice ahí, hermanos? ¿Que habían qué? Brotado. ¿Se acuerda la palabra en griego? ¿Ah? Anabaino. Subir, levantarse, ascender, brotar o crecer. Gloria a Dios, ¿verdad? El mismo autor de Historia lo confirma el lenguaje bíblico. En 1763, no todas las colonias tenían la misma clase de gobierno. Óigalo bien. Connecticut y Rhode Island mantenían estatutos donde administraban prácticamente todos sus asuntos sin interferencia de nadie. Las otras 8 colonias restantes estaban bajo un gobernador nombrado por el rey. Las 3 otras, Pensilvania, Delaware y Maryland, estaban gobernadas por sus propietarios, descendientes de William Penn y Lord Baltimore, de acuerdo a este libro de historia, la página 143 y 144. ¿Qué les quiero decir con esto? Que en ese entonces todavía las colonias aquí en América todavía estaban atadas a un poder civil que era el rey allí en Inglaterra, y todavía no podían libremente desarrollar sus funciones como colonias en este país. Bien, los americanos deciden separarse ¿de quién? De Gran Bretaña. Hasta 1776 los americanos habían estado peleando en defensa de sus derechos como súbditos de Gran Bretaña. Oigan bien, en enero de 1776, esta es otra fecha histórica que todos nosotros que residimos en Norteamérica la debemos conocer. En enero de 1776 la proclama del rey llegó al Congreso. Óigalo bien, ¿qué era lo que el rey pedía? En ella había un llamado a las tropas a reprimir la rebelión en América. El rey hizo una proclama, el rey de Inglaterra obviamente, y dijo que era necesario reprimir a toda rebelión que se levantara en las colonias, o cualquier rebelión que se levantara en contra del gobierno establecido. Y habían tropas inglesas obviamente en ese entonces aquí en América, y todos aquellos que se levantaban en contra del gobierno establecido eran ¿qué? Sometidos por el ejército del rey. Noten cómo termina la declaración. Esa fue la única respuesta que el rey dio ante la humilde petición de ellos a favor de la justicia. El rey dijo: no, yo soy el que mando aquí, ustedes tienen que obedecer mis órdenes, tienen que someterse a mi gobierno, yo soy el rey de Inglaterra. El Congreso vio que no había esperanza de reconciliación. En junio de 1776, ¿en qué mes? Junio de 1776, Richard Henry Lee de Virginia ofreció esta resolución en Congreso. Óigalo bien, este hombre
llamado Richard Henry Lee, de Virginia, lanzó una resolución al Congreso en aquel entonces. Resuelto que estas colonias unidas son y por derecho deben ser estados libres independientes. Eso fue lo que este hombre propuso. ¿Están escuchando, verdad, hermanos? Este hombre dijo, vuelvo y lo repito, resuelto que estas colonias unidas son y por derecho deben ser estados libres independientes. John Adams de Massachusetts secundó la resolución. Un comité de 5, Thomas Jefferson de Virginia, John Adams de Massachusetts, Benjamin Franklin de Pensilvania, Roger Sherman de Connecticut y Robert R. Livingston de Nueva York fueron escogidos para trazar una declaración formulando esa resolución. Oiga lo que dice aquí y cómo termina la cita. Thomas Jefferson hizo el trabajo. El 4 de julio de 1776, John Hancock, presidente del Congreso, firmó la Declaración de la Independencia Americana con puño de letra sobresaliente, que aún el rey de Inglaterra podía leerla sin sus anteojos. Oiga lo que dice, esto es un libro de historia, hermano. Luego los patriotas de Filadelfia tocaron la campana de la libertad en la antigua Casa del Estado hasta que casi se partió con el estruendo jovial. Ustedes han ido a Filadelfia, han visto la campana de la libertad, que tiene una hendidura. Eso fue lo que provocó que esa campana casi se partiese. Porque cuando se firmó esa acta de la independencia de los Estados Unidos, los patriotas joviales de gozo empezaron a tocar esa campana sin parar, que prácticamente la parten en dos. Ahí ustedes ven la imagen de esa campana, que es un monumento histórico allí en la ciudad de Filadelfia. Cuando nosotros vayamos allá de visita, podemos ir ahí, y esa es la campana original que fue tocada cuando esos patriotas se levantaron llenos de júbilo cuando fue firmada esa acta de la independencia allí en Congreso. Qué interesante, ¿verdad? Más tarde, óigalo bien, los representantes de las colonias añadieron sus nombres a la declaración. Eso completó el trabajo. Las 13 colonias británicas dejaban de existir. En su lugar se levantaba. Oiga lo que dice el libro de historia. ¿Qué dice, hermanos? Se levantaba. ¿Qué vio Juan? Una bestia que subía de la tierra. ¿Y qué significa la palabra en griego subir? Levantarse, ascender, brotar, crecer, subir. Dice que se levantaba en su lugar una nueva nación, los Estados Unidos de América, de acuerdo a la página 166 a la página 168 de este extraordinario libro. Ahí están las 13 colonias: New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. Ahí ustedes pueden ver, era un territorio que solamente estaba ahí cubierto por el este de este país, y como ustedes ven ahí en ese pequeño mapa, el resto de ese territorio era ¿qué? Desolado prácticamente. Y el Señor usó esta gran nación de Norteamérica para contener esa persecución, ese río que había lanzado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, usando ciertos poderes en esta tierra para perseguir al pueblo de Dios durante la Edad Media. Este gran país de Norteamérica, el Señor lo levantó en la profecía bíblica para que fuese la cuna del protestantismo en este país. Pero vamos a seguir en los minutos que nos queda. Ahí podemos ver una imagen de la firma del acta de la independencia de Estados Unidos. Y quiero decirle, si no me equivoco, el documento más importante que existe en este país es el acta de la independencia de Norteamérica, si usted no lo sabía. Bien, ahí ustedes ven a John Hancock, miren, es una copia del documento original, y ahí está John Hancock, que fue el que escribió allí
con el nombre más grande para que el rey de Inglaterra lo viera con claridad. Y ahí está también una imagen de ese documento original, por supuesto, y ahí ustedes ven que el nombre más grande que aparece en esa acta de la independencia fue el de John Hancock, que era el presidente del Congreso en aquel entonces. Bien, ahí ustedes ven, hay una imagen del acta de la independencia firmada el 4 de julio de 1776. Por eso en este país, el 4 de julio es la fecha de la independencia de esta gran nación, los Estados Unidos de Norteamérica, en la cual ustedes y este servidor quien les habla residimos. Por lo tanto, los representantes de los Estados Unidos de América, convocados en Congreso General, apelando al juez supremo del mundo por la rectitud de nuestras intenciones, en nombre y por la autoridad del buen pueblo de estas colonias, solamente hacemos público y declaramos, solemnemente, hacemos público y declaramos, esto es parte de esa acta de la independencia, estoy leyendo, mire lo que estos hombres escribieron, ¿qué declararon? Que estas colonias unidas son, y deben serlo por derecho, estados libres e independientes, que quedan libres de toda lealtad a la corona británica y que toda vinculación política entre ellas y el Estado de la Gran Bretaña queda y debe quedar totalmente disuelta, y que como estados libres independientes tienen pleno poder para hacer la guerra, concertar la paz, concertar alianzas, establecer el comercio y efectuar los actos y providencias a que tienen derecho los estados independientes. Y en apoyo de esta declaración, con absoluta confianza en la protección de la divina providencia, empeñamos nuestra vida, nuestra hacienda y nuestro sagrado honor de aclaración de la independencia de los Estados Unidos de América. Hermosa declaración. No la es toda, por supuesto, solamente una cláusula de esta tremenda declaración que estos hombres pioneros de esta gran nación, los padres de esta nación, firmaron allí en esa ocasión. Ahí está la bandera que en ese entonces, con los primeros 13 colonias independientes de esta nación de Norteamérica. Ahí podemos ver ese grupo de hombres reunidos en Congreso, firmando el acta de la independencia, y cómo la Biblia hablaba de esa bestia que iba a subir de la tierra, esa nueva nación que iba a levantarse en un área prácticamente despoblada y vacía, iba a jugar un papel importantísimo en el rollo profético del tiempo del fin. Apocalipsis 13:11 dice, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como ¿qué? Como dragón. ¿Qué significa el cordero en la Biblia? ¿A quién representa? A Cristo Jesús. Un animal manso, ¿verdad? Originalmente esta nación fue como un cordero cuando fue establecida. Nació, creció y era un cordero porque era una nación mansa y que fue establecida bajo los principios de Dios, bajo los principios divinos de la palabra de Dios. Pero la profecía bíblica no termina ahí, mis hermanos, porque dice que va a hablar como ¿qué? ¿Como qué dice ahí? Como dragón. ¿Qué significa eso? ¿Quién es el dragón en profecía bíblica? Satanás. La gente dice, no, imposible. Este es el país más democrático de esta tierra. Pero va a haber un cambio en esta gran nación, porque así lo dice la palabra de Dios. Si lo dice la Biblia, ¿lo creemos o no? Si la Biblia lo dice, yo lo creo. Si la Biblia no lo dice, yo no lo creo. La palabra de Dios dice que esta bestia al principio iba a ser como un cordero, pero iba a hablar como ¿qué? Como dragón. Ese va a ser nuestro próximo estudio, la segunda parte de este estudio. Esa bestia va a hablar como dragón. ¿Qué significa eso? ¿De qué forma nos va a afectar a nosotros personalmente, que residimos todavía en Norteamérica, cuando esa bestia empiece a hablar como un dragón?
si es que ya no ha empezado, dicen por acá. Hermanos, que el Señor nos bendiga en esta hora. Que Dios nos ayude que a la luz de este estudio que hemos tenido en esta hora, podamos darnos cuenta de algo muy importante. No es tal vez saber todos los pormenores de la historia, sino que la historia afirma la validez de la palabra de Dios. Y cuando nosotros estudiamos la historia a la luz de la profecía bíblica, tenemos que llegar a una conclusión. Y la conclusión es que la palabra de Dios es verdadera. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. Mi palabra es ¿qué? Es la verdad. Jesús también dijo en Mateo capítulo 24, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que damos gracias al Señor, porque la profecía bíblica se ha ido cumpliendo paso a paso ante nuestros ojos, a la luz de la historia, a la luz del relato bíblico. Todos estos imperios que han subido a la plataforma de la profecía bíblica, han subido y también han caído. Y asimismo, en el tiempo del fin, esta bestia que Juan vio en el versículo 11 del capítulo 13, subiendo de la tierra, que ya sabemos representa al país tal vez más poderoso de esta tierra, los Estados Unidos de Norteamérica, también esta bestia va a tener características en el tiempo del fin del dragón, de Satanás. ¿Por qué? Porque es un cumplimiento de la profecía bíblica y no solamente nosotros debemos de limitarnos a aceptar lo que dice el Señor en su palabra. Que Dios nos ayude a seguir estudiando, a seguir orando, porque vienen tiempos duros contra esta nación de Norteamérica y especialmente nos van a afectar a nosotros como creyentes en Dios, así como fueron afectados todos aquellos peregrinos y todos aquellos puritanos y todos aquellos cristianos que vivieron durante el régimen más oscuro de esta tierra durante la Edad Media, cuando dominaba el cuerno pequeño allí en Europa. Que el Señor te bendiga en esta hora, que el Señor nos guarde en esta hora. Vamos a ir de rodillas para terminar con una palabra de oración. Padre Celestial, en esta hora damos las gracias por su palabra, Señor. Gracias, Señor, porque cuando estudiamos la historia, a pesar de que muchos de estos autores, cuando escribieron sus respectivos libros, tal vez no sabían de que había una profecía que se encontraba en Apocalipsis 13, versículo 11. Oh Padre Celestial, pero damos gracias porque usted ha dejado la historia para que nosotros podamos darnos cuenta de que su palabra es verídica, es digna de confianza. Oh Padre Celestial, gracias, porque a través de este estudio en esta hora nos hemos podido dar cuenta de que Estados Unidos de Norteamérica representa a las claras, sin temor a equivocarnos, a esa bestia que sube de la tierra, que tiene dos cuernos, que tiene semejante a un cordero, pero que tristemente en el tiempo del fin va a hablar como un dragón. Oh Padre Celestial, sabemos de que esta nación fue fundada sobre principios sólidos, principios cristianos por estos padres de esta gran nación, cuando lo estamparon allí en la declaración de independencia de este país. Oramos, Padre Celestial, por los gobernantes de esta nación, Señor, que tristemente hoy te han dado la espalda al Creador de los cielos y de la tierra, Señor. Se han encargado de sacar las Biblias de las escuelas, tu ley de los lugares públicos, y sabemos que están haciendo la voluntad del dragón, que es Satanás. Tenga misericordia de ellos, Señor. Ayúdenos a nosotros como pueblo de Dios en esta tierra, en este país de Norteamérica, a mantenernos firmes, porque sabemos que muy pronto este país perseguirá nuevamente
a aquellos que estén dispuestos a ser fiel a sus palabras, a sus mandamientos, Señor. Denos fuerza para mantenernos firmes, Señor. Como esos hombres y mujeres en siglos anteriores se mantuvieron firmes, estuvieron dispuestos a sacrificar sus vidas inclusive a través de esas largas travesías en el océano para llegar a tierra de libertad. Ayúdenos a nosotros a permanecer firmes bajo cualquier circunstancia, Señor. Gracias por todas sus bendiciones. Acompáñanos el resto de este día. Te lo pedimos y se lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Que el Señor les guarde. Será pues hasta nuestro próximo.